Desde el amanecer de la humanidad, una de las preguntas más intrigantes ha sido la verdadera naturaleza y origen de Jesús. Para muchos, su historia comienza en un humilde establo en la ciudad de Belén. Pero, ¿y si te dijéramos que su existencia se remonta mucho más atrás en el tiempo? La Biblia ofrece pistas fascinantes que indican que Jesús no solo tuvo un comienzo terrenal, sino que ya existía antes de encarnarse como hombre. Sin embargo, esto plantea una pregunta aún más profunda. ¿Quién era Jesús antes de su nacimiento? Mientras que los evangelios lo describen como el Hijo de Dios, pasajes antiguos insinúan un misterio mucho mayor, disperso en detalles que a menudo pasamos por alto. Jesús no es presentado simplemente como un líder espiritual o un profeta con enseñanzas revolucionarias. Las Escrituras sugieren que su presencia se remonta a un tiempo inimaginablemente remoto, incluso antes de la creación del universo. Este video está diseñado para sumergirte en un análisis profundo de las profecías, los textos sagrados y los eventos que revelan que Jesús no apareció repentinamente en Belén. Por el contrario, su historia parece estar arraigada en un reino divino, donde su propósito ya estaba establecido desde el principio de los tiempos. Prepárate para un viaje lleno de revelaciones que podrían transformar por completo tu percepción de quién era realmente Jesús. Antes de sumergirnos en este fascinante viaje, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para más contenidos reveladores. Descubramos juntos la historia oculta de Jesús. La idea de que Jesús existía antes de su nacimiento en la tierra conduce a una pregunta inevitable. ¿Desde cuándo? Para responder, debemos abandonar nuestra comprensión limitada del tiempo y adoptar un concepto más amplio, el de la eternidad. El Evangelio de Juan, en su primer capítulo y primer versículo, declara: «En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios». Este pasaje no solo establece la relación intrínseca entre Jesús y Dios, sino que también indica que su existencia precede al origen del universo. Esto significa que Belén no marcó el comienzo de su historia, sino que fue solo otro capítulo en una existencia mucho más extensa. Algunos estudiosos incluso argumentan que Jesús no solo fue un espectador en el proceso de la creación, sino un participante activo. Colosenses 1:16 refuerza esta idea al afirmar que todas las cosas fueron creadas por medio de Él, lo que implica que Jesús actuó como el arquitecto del cosmos junto con el Padre. Si aceptamos que Jesús existía antes del tiempo, surge una pregunta fascinante. ¿En qué forma existía? ¿Era una presencia puramente divina sin conexión física? ¿O ya había intentado interactuar con el mundo de alguna manera visible? Las Escrituras están llenas de relatos misteriosos que podrían proporcionar respuestas. Por ejemplo, el ángel del Señor es una figura recurrente en el Antiguo Testamento que parece actuar con la autoridad y el poder de Dios mismo. Este ser no solo es adorado, sino que también habla en primera persona como si fuera el propio Creador. ¿Podría ser esta una manifestación de Jesús antes de su encarnación? Estos relatos, encontrados en Génesis, Éxodo y Jueces, han llevado a muchos teólogos a considerar la posibilidad de que Jesús ya estuviera activo en la historia humana mucho antes de haber nacido en Belén. Uno de los misterios centrales del cristianismo es la encarnación, es decir, el acto de Dios tomando forma humana en la persona de Jesús. Juan 1:14 explica: «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». Este evento no fue simplemente un símbolo de cercanía divina, sino un acto tangible y revolucionario en la historia humana. Sin embargo, esto plantea una cuestión crucial.
¿Qué significa exactamente que Jesús, siendo divino desde la eternidad, eligió adoptar una forma humana? Filipenses 2, 6, 7 ofrece una pista. El cual, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Esto significa que, aunque Jesús adoptó una existencia terrenal, nunca perdió su esencia divina. Este acto de renunciar voluntariamente a su gloria para caminar entre los hombres no solo es un gesto sin precedentes de humildad, sino también una demostración del amor infinito de Dios por la humanidad. ¿Por qué alguien con poder absoluto elegiría el sufrimiento, la humildad y las limitaciones humanas? La respuesta radica en el propósito eterno de Jesús: redimir a la humanidad y reconectarla con Dios. El Antiguo Testamento está lleno de señales que apuntan a la existencia de Jesús mucho antes de su encarnación. Por ejemplo, el ángel del Señor aparece en diversos relatos bíblicos como Génesis 16, Éxodo 3 y Jueces 13. Este ser divino habla como si fuera Dios, recibe adoración y actúa con autoridad divina. Estas características han llevado a muchos teólogos a interpretar que estas manifestaciones podrían ser apariciones de Jesús antes de nacer como humano. Además, encontramos personajes enigmáticos como Melquisedec, descrito en Génesis 14 como un rey y sacerdote sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida. Hebreos 7 lo conecta directamente con Jesús, sugiriendo que esta misteriosa figura podría ser una manifestación previa de Cristo. Otro relato fascinante se encuentra en Daniel 3:25, donde, en medio del horno de fuego, aparece una cuarta figura como un hijo de los dioses. Para algunos estudiosos, esto es otra evidencia de la actividad de Jesús en la historia humana antes de su encarnación. Las profecías del Antiguo Testamento refuerzan la idea de que la llegada de Jesús no fue un evento fortuito, sino un acontecimiento planificado desde tiempos antiguos. Isaías 9:6 proclama: «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz». Este pasaje no solo predice su nacimiento, sino que lo identifica como un ser eterno. Miqueas 5:2 añade que el Mesías nacería en Belén, pero que sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Estas palabras nos recuerdan que Jesús no solo formó parte de la historia humana, sino que también está profundamente arraigado en el diseño divino del universo. Jesús no solo tuvo un nacimiento humano, sino que su existencia se extiende mucho más allá de su encarnación en Belén. En el Salmo 110, versículo 1, se revela una fascinante escena celestial donde Dios Padre se dirige a una figura divina diciendo: «Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies». Este pasaje, citado más tarde por el propio Jesús en Mateo 22:44, se interpreta como una referencia directa a él. Pero, ¿qué significa esto para nuestra comprensión de su identidad? Esta conexión entre lo divino y lo humano añade otra capa de profundidad al misterio de su preexistencia y propósito eterno. En un mundo donde los valores tradicionales parecen desvanecerse y la inmoralidad cada vez toma más protagonismo, es fácil sentirse perdido o desconectado. La confusión de los tiempos modernos puede crear una sensación de desorientación, pero aún hay una manera de recuperar el rumbo. Si te sientes atrapado en este caos y buscas un camino claro, tenemos una solución especial para ti.
un recurso diseñado específicamente para ayudarte a redescubrir los principios éticos, recuperar la esencia de la vida y afrontar los desafíos actuales con sabiduría y valentía. Este es el poder transformador de Caminos de Revelación, descifrando la Biblia completa, un viaje hacia la claridad y la serenidad a través de enseñanzas eternas. Lo mejor es que este recurso está disponible ahora mismo como un regalo especial en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el verdadero propósito detrás de los desafíos que enfrentamos. Este concepto de Jesús como el logos o verbo tiene raíces profundas en la filosofía griega. En las enseñanzas de Heráclito y Platón, el logos era visto como la razón suprema que ordenaba el universo. El Evangelio de Juan toma este concepto y lo eleva al declarar que el logos no es una fuerza abstracta, sino una persona, Jesús. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, escribe Juan en 1:1. Esta declaración transformó por completo la teología al revelar que Jesús no solo estuvo presente en el principio, sino que es la inteligencia divina encarnada. Su papel no es simplemente el de un maestro espiritual, sino el de la mente y el poder detrás de la creación misma. Este detalle enfatiza que Jesús no solo tuvo una preexistencia espiritual, sino que su función fue fundamental en el diseño del universo. La crucifixión de Jesús no fue un evento accidental, ni simplemente una respuesta a los pecados de la humanidad. En Apocalipsis 13:8 se le llama el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, lo que implica que su sacrificio fue planeado desde la eternidad. Este detalle cambia radicalmente la percepción de su misión. Él no vino simplemente como un remedio para la caída del hombre. Su propósito fue definido antes de la creación. Efesios 1:4 refuerza esta idea al afirmar que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Esto indica que su historia no comienza con los evangelios, sino con un plan divino eterno que trasciende el tiempo. En Juan 8:58, Jesús hace una declaración que conmocionó a los líderes religiosos de su tiempo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Estas palabras no solo afirmaron su preexistencia, sino que también usaron el nombre divino revelado a Moisés en Éxodo 3:14. Yo soy. Con esto, Jesús se identificó directamente con el Dios del Antiguo Testamento, estableciendo su naturaleza eterna. Este uso de yo soy a lo largo de su ministerio no fue una coincidencia. Cada vez que lo pronunciaba, declaraba algo mucho más grande que su papel humano, su identidad como el eterno e infinito. En Isaías 6:1-5, el profeta describe una visión del Señor sentado en un trono alto y exaltado, rodeado de serafines que proclaman, Santo, Santo, Santo. Juan 12:41 nos dice que Isaías vio la gloria de Jesús y habló de él. Esto sugiere que la figura divina en el trono era Cristo antes de su encarnación. Este pasaje es una de las evidencias más claras de su preexistencia y lo sitúa en el cielo mucho antes de su llegada a la tierra. Finalmente, Jesús no solo estuvo presente en la creación, sino que es la fuerza que mantiene unido el universo. Según Colosenses 1:16-17, todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, y en Él todas las cosas subsisten. Esto muestra que su identidad no es solo la de un maestro o salvador, sino la del arquitecto y sustentador del cosmos mismo. Su venida al mundo no fue la aparición de un ser nuevo, sino del Creador entrando en su propia creación, completando el círculo perfecto de la redención. El libro de Enoc es uno de los escritos antiguos más misteriosos y cautivadores. Aunque no forma parte del canon bíblico, muchos lo consideran una fuente de revelaciones fascinantes sobre temas espirituales, incluido el Mesías.
En Judas 1, 14, 15, una profecía atribuida a Enoc habla del Señor viniendo con miles de sus santos, un pasaje que muchos interpretan como una referencia directa a Jesús antes de su encarnación. Pero el libro de Enoc va aún más lejos. Enoc 46, 1, 2 describe una visión impactante. Un ser con apariencia de hombre sentado junto al anciano de días. A esta figura se le dan títulos como el Hijo del Hombre, la Luz de las Naciones y el Elegido, que son aplicados directamente a Cristo en el Nuevo Testamento. La conexión entre este texto antiguo y las palabras de Jesús en los Evangelios ha llevado a muchos estudiosos y creyentes a reflexionar profundamente. ¿Pudo Enoc haber tenido una visión de Cristo antes de su venida al mundo? Si Jesús existía antes de su nacimiento y su papel ya estaba prefigurado en textos tan antiguos, esto refuerza la idea de que su misión redentora no fue improvisada, sino establecida desde el principio de los tiempos. Su preexistencia no solo se menciona en las Escrituras, sino que también aparece en escritos extrabíblicos que apuntan a su naturaleza divina y eterna. Aunque el libro de Enoc no es considerado escritura sagrada por la mayoría de los cristianos, su contenido plantea preguntas fascinantes. ¿Era Jesús realmente esa figura celestial que Enoc vio? Si es así, esto proporciona una perspectiva completamente nueva sobre su papel en la historia humana, incluso antes de su nacimiento en Belén. Los primeros cristianos no solo afirmaban la divinidad de Jesús, sino también su existencia antes de la creación. Desde los primeros siglos, los padres de la Iglesia defendieron firmemente la idea de que Jesús era eterno. Ignacio de Antioquía, en el siglo I, escribió que Jesús era Dios manifestado en la carne. Mientras tanto, Justino Mártir, en el siglo II, declaró que Cristo era el Verbo de Dios, que existía desde la eternidad y se manifestó en el mundo para redimir a la humanidad. Estos testimonios reflejan que la preexistencia de Cristo no fue un concepto tardío, sino una creencia central del cristianismo desde sus inicios. Incluso los primeros himnos cristianos, como el mencionado por Pablo en Filipenses 2, 6, 8, describen a Jesús como alguien que, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Esto confirma que los primeros seguidores de Cristo entendían que su existencia no comenzó en Belén, sino que Él eligió encarnarse voluntariamente para cumplir su misión redentora. Si esta creencia estuvo presente desde los primeros días del cristianismo, significa que la historia de Jesús no se limita a los relatos evangélicos, sino que trasciende los límites del tiempo. Los apóstoles, especialmente Pablo, fueron fervientes defensores de la preexistencia de Cristo. En Colosenses 1, 15, 17, Pablo describe a Jesús como la imagen del Dios invisible y declara que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Aún más sorprendente es su afirmación en 1 Corintios 10:4, donde dice que los israelitas en el desierto bebieron de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Este pasaje implica que Jesús no solo existía antes de su encarnación, sino que ya estaba activo en la historia del pueblo de Israel, no como un espectador distante, sino como una figura que interactuaba directamente con su creación. Otro pasaje clave es Filipenses 2, 6, 7, donde Pablo dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Esto indica claramente que la existencia de Cristo no comenzó en la tierra, sino que Él eligió descender de su gloria celestial para cumplir su propósito.
Si uno de los principales apóstoles y escritores del cristianismo enseñaba abiertamente la preexistencia de Cristo, esto refuerza la idea de que su papel en la historia humana es mucho más profundo de lo que generalmente se comprende. Pero, ¿cómo encaja esta idea con su sacrificio en la cruz? Uno de los conceptos más asombrosos del cristianismo es que la crucifixión de Jesús no fue un evento aleatorio, sino un plan divino establecido antes de la creación. En 1 Pedro 1:20 se dice que Jesús fue escogido antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Este pasaje cambia por completo nuestra perspectiva sobre su sacrificio. Su muerte no fue una respuesta repentina al pecado humano, sino un acto planeado desde la eternidad como parte de un propósito redentor. Apocalipsis 13:8 confirma esto al referirse a Jesús como el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Esto significa que su sacrificio estaba inscrito en la historia divina mucho antes de la creación de Adán y Eva. Si su misión redentora fue planeada desde la eternidad, nos lleva a una pregunta esencial. ¿Qué motivó a Jesús a encarnarse como hombre? El sacrificio de Jesús no fue solo un acto de humildad, sino una demostración del amor absoluto de Dios por la humanidad. Su decisión de entrar en su propia creación como un ser humano fue la culminación de un propósito eterno planeado antes de la fundación del mundo. Este acto no solo redefine la historia humana, sino que nos invita a reflexionar sobre la profundidad de su amor y su disposición a cumplir el plan divino, a pesar del sufrimiento y del sacrificio personal que esto implicaba. Desde el amanecer de la humanidad, el jardín del Edén ha simbolizado la perfección y la comunión con Dios. En el centro de este jardín, Dios colocó un elemento crucial: el árbol de la vida, cuya función era conceder la inmortalidad a quienes comieran de él. Este árbol, aunque parecía ser solo un componente de Edén, reaparece en Apocalipsis 2:7 y 22:2 como una figura central en la nueva creación. Curiosamente, su simbolismo está profundamente asociado con Jesús. Si Él es el Alfa y la Omega, como se menciona en Apocalipsis, podría haber estado presente en Edén, representado como el mismo árbol de la vida. El Evangelio de Juan 15:5 lo describe como la vid verdadera, una metáfora que resuena con la función del árbol de la vida en el paraíso. Además, en Juan 6:51, Jesús dice: «Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre». Esta declaración no es simplemente una enseñanza espiritual, sino una promesa directa que refleja la misma función que tenía el árbol de la vida en Génesis: ofrecer la vida eterna. La conexión entre Cristo y este árbol sugiere que su papel como fuente de inmortalidad y restauración no comenzó en Belén, sino que estuvo presente desde el principio, guiando la historia de la humanidad desde sus primeros días. En nuestra vida, a menudo, enfrentamos más preguntas que respuestas, especialmente en tiempos de incertidumbre. Si te sientes perdido y buscas claridad, hay un recurso que puede ayudarte a encontrar propósito y dirección. Caminos de Revelación, descifrando la Biblia completa. Este libro, lleno de enseñanzas profundas y revelaciones transformadoras, está diseñado para darte respuestas claras a los desafíos que enfrentas hoy. Lo mejor es que puedes acceder a él como un regalo en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y comprender el verdadero propósito detrás de estos desafíos. Si Jesús estuvo presente desde el principio y su sacrificio restauró la comunión entre Dios y la humanidad, significa que su papel como fuente de vida eterna no solo fue prefigurado desde la creación, sino que también conecta el origen de la humanidad con su destino eterno.
La dualidad de su naturaleza, totalmente divina y totalmente humana, es uno de los mayores misterios de la fe cristiana. Esta dualidad no solo es mencionada en los Evangelios, sino que ha sido un tema central de la teología desde los primeros siglos del cristianismo. En Filipenses 2, 6, 8, Pablo explica que Jesús, aunque tenía la forma de Dios, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Esto no significa que abandonó su divinidad, sino que asumió una naturaleza adicional, totalmente humana, sin perder su esencia divina. Esta unión de dos naturalezas coexistiendo en una sola persona fue un tema de debate en los primeros concilios de la Iglesia. En el concilio de Calcedonia, en el año 451 d.C., se estableció que Jesús tenía dos naturalezas, divina y humana, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Esto significa que no era un ser híbrido, sino completamente Dios y completamente hombre, coexistiendo de manera perfecta y misteriosa. Esta enseñanza reafirma que su encarnación no fue el inicio de su existencia, sino la manifestación física de una realidad eterna. Cuando Jesús se describe a sí mismo como el Alfa y Omega, el principio y el fin, en Apocalipsis 22:13, está declarando algo asombroso, que comparte la eternidad con el Padre. Esta misma expresión es utilizada por Dios en Isaías 44:6, donde dice: «Yo soy el primero y yo soy el último, fuera de mí no hay Dios». Si Jesús aplica este título a sí mismo, está afirmando su naturaleza divina y eterna. Esta declaración no solo confirma su preexistencia, sino también su papel como el centro absoluto de la historia humana, desde el principio hasta el fin. Pero si Jesús ha existido siempre, ¿por qué decidió encarnarse como un hombre vulnerable? La respuesta se encuentra en uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Su encarnación no fue una imposición, sino un acto de amor absoluto. En Hebreos 2:14-17 se explica que Jesús tomó forma humana para identificarse con nosotros, experimentar nuestras luchas y finalmente vencer el poder del pecado y la muerte. Esto lo convirtió en el mediador perfecto entre Dios y la humanidad. Jesús no vino solo para enseñar, sino para vivir entre nosotros, compartir nuestro sufrimiento y dar su vida para redimirnos. Su preexistencia y naturaleza eterna muestran que su misión no fue la de un simple líder espiritual, sino la intervención directa de Dios en la historia humana. Si comprendemos la verdadera identidad de Jesús antes de su nacimiento, nuestra perspectiva sobre él cambia por completo. No es solo una figura histórica, sino el centro de toda existencia. La conexión entre Jesús y el árbol de la vida no es una coincidencia. Su mensaje y su sacrificio han transformado el significado de la vida eterna, uniendo el comienzo de la creación con su cumplimiento. En Juan 14:6, Jesús declara: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Esta no es solo una afirmación espiritual, sino una declaración de que todo en la vida y el universo gira en torno a él. Si aceptamos que su historia no comenzó en Belén, sino que es eterna, entonces cada decisión que tomemos debe alinearse con esta revelación. Además, en Edén, el árbol de la vida ofrecía inmortalidad. Ahora, Jesús, como la vid verdadera y el pan vivo, ofrece la misma promesa a quienes creen en él. Esto demuestra que desde el principio de la humanidad, su propósito siempre ha sido guiarnos hacia la vida eterna y restaurar la comunión perdida con Dios. Su preexistencia no solo confirma su poder, sino que también muestra que su amor y sacrificio han estado tejidos en la historia desde la fundación del mundo. Jesús no es simplemente una figura histórica o un maestro religioso. Su preexistencia,
sacrificio y promesa de vida eterna revelan que Él es el principio, el fin y el propósito de toda existencia. La verdadera pregunta es, ¿qué harás con esta revelación? Su mensaje no es solo una enseñanza, sino una invitación a ser parte de un plan eterno que ha transformado la historia y las vidas de millones. Ahora que lo sabes, la decisión está en tus manos. En la cultura hebrea, los nombres no son meras etiquetas, sino expresiones profundas del carácter, propósito y destino de una persona. Cada nombre lleva un significado que refleja el propósito divino y la misión asignada por Dios. Por ejemplo, el profeta Isaías profetiza en Isaías 7:14 que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel, un nombre que significa Dios con nosotros. Este término no es solo una referencia al Mesías, sino que encapsula la promesa de la presencia divina entre los hombres. Sin embargo, cuando los nombres y textos bíblicos se traducen a otros idiomas, surge una pregunta esencial. ¿Cuánto del mensaje original podría haberse perdido o transformado en el proceso? En el ámbito de las escrituras hebreas, los nombres tienen un profundo significado teológico. El tetragramatón, representado por las letras IHVH, es uno de los ejemplos más notables de esta reverencia. Este nombre, que significa Yo soy el que soy, es considerado tan sagrado que los judíos tradicionales evitan pronunciarlo, sustituyéndolo por términos como Adonai, Señor, o Hashem, el nombre. La primera mención de este nombre ocurre en Génesis, cuando Dios se presenta a Abraham como El Shaddai, y más tarde en el monte Sinaí se revela completamente a Moisés como el Dios eterno y omnipotente. Esta práctica de reverencia hacia el nombre divino no solo preserva su santidad, sino que también resalta el misterio inherente a la identidad de Dios. La evolución del nombre de Jesús a lo largo de la historia refleja no solo cambios lingüísticos, sino también transformaciones culturales y teológicas. Desde su origen en Yeshua, pasando por su adaptación al griego como Jesús, luego al latín como Jesús y finalmente a Jesús en español y otros idiomas, este nombre ha recorrido siglos de historia y adaptación cultural. Cada cambio no es simplemente una cuestión de fonética, sino una reinterpretación de su identidad y mensaje. Por ejemplo, la forma latina Jesús influyó profundamente en la percepción de Cristo durante la Edad Media en Europa, moldeando la espiritualidad y las tradiciones litúrgicas de esa época. Sin embargo, esta adaptación cultural plantea preguntas. ¿Qué hemos perdido al traducir estos nombres sagrados? ¿Y qué hemos ganado al incorporarlos a nuestros propios idiomas y contextos? Por un lado, las traducciones han permitido que el mensaje del Evangelio llegue a millones de personas en todo el mundo, adaptándose a las necesidades culturales y lingüísticas de cada región. Por otro lado, las traducciones pueden diluir o incluso alterar ciertos matices teológicos presentes en los nombres originales. En el caso del nombre Jesús, su significado como Yahvé salva puede perder parte de su impacto cuando se desconecta de sus raíces hebreas. En el corazón de las tradiciones judeocristianas, los nombres poseen un poder transformador. No solo identifican a una persona, sino que también representan su propósito y relación con Dios. Por ejemplo, en Mateo 1:21, el nombre de Jesús encapsula toda su misión como Salvador. Más allá de su misión, el simple acto de invocar su nombre tiene un significado espiritual profundo. En la liturgia, la oración y la meditación, el nombre de Jesús no es solo una palabra, sino un puente hacia la gracia divina. Clamar su nombre trasciende el ritualismo y se convierte en una experiencia personal y transformadora, conectando a los creyentes con el poder redentor de Cristo.
El estudio de los nombres bíblicos no solo enriquece nuestro conocimiento teológico, sino que también nos invita a reflexionar sobre cómo estas tradiciones han moldeado la espiritualidad a lo largo de los siglos. Por ejemplo, el uso del tetragramatón en las escrituras hebreas originales refleja una relación íntima y reverente con Dios. Sin embargo, su omisión en muchas traducciones ha generado importantes debates. Mientras que algunos argumentan que preservar el misterio del nombre divino refuerza su santidad, otros creen que su ausencia limita nuestra comprensión de su significado original y la relación directa entre Dios y su pueblo. En el mundo actual, donde los principios tradicionales parecen desvanecerse y la inmoralidad se vuelve cada vez más predominante, es fácil sentirse perdido o desconectado. Sin embargo, todavía hay una manera de recuperar la verdadera esencia de nuestra fe y restablecer principios éticos en nuestra vida diaria. Si buscas claridad en medio de la confusión, tenemos algo especial para ti. Caminos de Revelación, descifrando la Biblia completa. Este recurso, lleno de enseñanzas profundas y respuestas transformadoras, está diseñado para ayudarte a comprender los desafíos actuales desde una perspectiva bíblica y enfrentarlos con sabiduría. Lo mejor es que está disponible como un regalo en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el verdadero propósito detrás de cada desafío. El nombre de Jesús, desde su origen hebreo, Yeshua, hasta su adaptación al griego, al latín y a otros idiomas, cuenta una historia rica en significados culturales y teológicos. Esta evolución refleja cómo el cristianismo se ha expandido globalmente, adaptándose a diferentes contextos políticos, sociales y lingüísticos. Compartir este mensaje con otros, ya sea en tus redes sociales o en grupos de conversación, puede ser una bendición para ellos. Si te interesa este tema, deja un comentario con las palabras «Quiero más» y seguiré creando contenido que profundice en estos misterios. Cada transformación del nombre de Jesús representa no solo un cambio en la pronunciación, sino también una evolución en la comprensión de su identidad y mensaje. Analizar estos nombres y sus significados originales nos invita a redescubrir la riqueza teológica detrás de ellos. Jesús no es solo un nombre, es una declaración eterna de redención, propósito y amor divino. La recuperación del uso del tetragramatón, el nombre divino IHWH, ha sido un tema de debate tanto espiritual como teológico. Para algunos, este esfuerzo representa una manera de revitalizar la devoción y establecer una conexión más íntima con las raíces del cristianismo. Analizar este nombre sagrado no solo nos lleva a reflexionar sobre el lenguaje como medio para comprender lo divino, sino que también nos invita a reconsiderar nuestra relación personal con Dios, buscando una conexión más directa y significativa. Este enfoque no es simplemente un asunto lingüístico, sino un fenómeno teológico de gran profundidad. El impacto del tetragramatón y su sustitución por términos como Señor o Dios va más allá de un simple ajuste lingüístico. La transición a estas palabras más accesibles, aunque práctica, ha influido profundamente en la forma en que los creyentes perciben la relación entre Jesús y Dios. Mientras que el término Señor enfatiza la autoridad y la majestad de Dios, también puede oscurecer su cercanía, un atributo que Jesús destacó en sus enseñanzas. Esta dualidad en la interpretación afecta no solo la teología, sino también la experiencia espiritual de millones de personas, moldeando su comprensión de lo divino y su relación con Él. En la liturgia y la oración personal, las palabras elegidas para dirigirse a Dios son cruciales, ya que moldean la experiencia espiritual cotidiana.
Algunas tradiciones cristianas enfatizan la grandeza y el poder de Dios, mientras que otras prefieren destacar su ternura y cercanía. Estas diferencias no son simples matices teológicos, sino que reflejan cómo cada comunidad cristiana interpreta su relación con Dios y su vivencia de la fe. El nombre de Jesús, en su forma hebrea original Yeshua, encapsula tanto su misión como su propósito divino. Su significado, Yahvé es salvación, se conecta directamente con las promesas redentoras del Antiguo Testamento, enfatizando que Jesús no es solo el Salvador, sino también el cumplimiento de las profecías mesiánicas que guiaron al pueblo judío a lo largo de los siglos. Sin embargo, la transición de Yeshua al griego, Jesús, y luego a otros idiomas europeos como el latín, Jesús, diluyó parte de esta conexión histórica y teológica. Aunque estas adaptaciones lingüísticas permitieron que el mensaje de Jesús se difundiera por todo el mundo, parte de la riqueza semántica y teológica de su nombre original se perdió en el proceso. Revisitar el significado de su nombre en su contexto hebreo nos invita a redescubrir la profundidad de su identidad y misión, fortaleciendo nuestra comprensión de cómo las historias del Antiguo y Nuevo Testamento convergen en la figura de Cristo. La narrativa bíblica es una historia cohesiva donde cada capítulo prepara el camino para la intervención suprema de Dios en la historia humana. Jesús no solo representa la salvación prometida, sino que también conecta íntimamente las promesas del Antiguo Testamento con su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Esta continuidad divina no solo refuerza la fe personal, sino que ilumina cómo las promesas y profecías se realizan plenamente en el Salvador. Cada detalle de su vida y nombre refleja esta misión eterna, uniendo a generaciones de creyentes a través del tiempo. El Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 d.C., marcó un punto de inflexión en la comprensión cristiana de la identidad de Cristo. Este evento no solo consolidó aspectos fundamentales de la doctrina cristiana, sino que también definió cómo se percibía la relación entre el Padre y el Hijo. Al declarar que Jesús era de la misma esencia que el Padre, homoousios, el concilio estableció una base sólida para la ortodoxia cristiana. Este término, aunque técnico, encapsula una verdad teológica profunda. Jesús no es un ser creado, sino que comparte plenamente la naturaleza divina con el Padre. El impacto del Concilio de Nicea no se limitó a la teología formal. Sus decisiones influyeron profundamente en las prácticas religiosas y en la percepción que las comunidades cristianas tenían de Jesús. La consolidación de una visión compartida sobre la naturaleza y el propósito de Cristo brindó estabilidad en una época de gran turbulencia para el cristianismo, permitiendo que la fe se expandiera y se fortaleciera. Compartir estas reflexiones puede ser una bendición para otros. Invita a alguien que valoras a explorar estos temas contigo. Comparte este mensaje en tus redes sociales o en tus grupos de conversación y ayuda a otros a descubrir el profundo significado detrás de estos nombres y doctrinas. Si te interesa este tema, deja un comentario con las palabras «Quiero más», y con gusto seguiré explorando estos misterios contigo. El nombre de Jesús, más allá de su traducción o adaptación cultural, sigue siendo una declaración eterna de amor, redención y propósito. Su significado no se limita a identificarlo como el Salvador, sino que encapsula la promesa de Dios para la humanidad. En cada época, su mensaje ha sido reinterpretado para responder a las necesidades espirituales de las personas, pero su esencia sigue inmutable. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y su misión de salvación es eterna. A lo largo de la historia, las doctrinas cristianas se han ajustado para enfrentar los desafíos de cada época.
Estos cambios no siempre fueron impulsados exclusivamente por preocupaciones teológicas, sino que también fueron moldeados por presiones políticas y sociales. Durante el auge del Imperio Romano, por ejemplo, la necesidad de fortalecer la unidad y el control del cristianismo en un imperio multicultural llevó a modificaciones en la forma en que las escrituras fueron transmitidas y enseñadas. Uno de los ejemplos más significativos de este proceso fue la sustitución del tetragrámaton, IHWH, por términos más accesibles como Señor o Dios. Si bien esta práctica facilitó la expansión de la fe entre diversas culturas, también centralizó la autoridad doctrinal, a veces limitando la diversidad interpretativa y reduciendo el alcance del mensaje original. La modificación o reinterpretación de los nombres divinos no solo fue una herramienta pedagógica, sino también un medio para consolidar la autoridad central sobre el mensaje religioso. En algunos casos, estas alteraciones llevaron a censuras profundas o a la reformulación de textos bíblicos, afectando la manera en que las generaciones futuras comprenderían a Dios y su relación con lo divino. Reflexionar críticamente sobre estos cambios nos invita a redescubrir una visión más auténtica de los mensajes originales de la Biblia, reconectándonos con la riqueza espiritual y teológica que contenían desde el principio. El uso de los nombres originales de Jesús, Yeshua y Yahvé en la práctica religiosa va mucho más allá de una cuestión lingüística. Estas designaciones originales conectan a los creyentes con las raíces históricas y espirituales del cristianismo, reafirmando que la salvación proviene directamente de Dios. Adoptar estas palabras no solo enriquece la experiencia de oración, sino que también profundiza la reflexión sobre las Escrituras. Al invocar a Yeshua, los fieles no solo evocan una conexión con las profecías del Tanaj, sino que también reconocen a Jesús como el cumplimiento vivo de las promesas mesiánicas hechas a figuras clave como Abraham y David. Este reconocimiento transforma la manera en que los creyentes interpretan la Biblia, viendo a Jesús no solo como un maestro, sino como la respuesta concreta y definitiva a las expectativas mesiánicas. Un nombre no es solo una palabra. Encapsula un contexto histórico, espiritual y cultural que influye en la transmisión de la fe. Recuperar el uso del nombre original de Jesús, Yeshua, ofrece un puente entre tradiciones cristianas que con el tiempo pueden haber perdido esta conexión esencial. En lugar de dividir, un retorno al nombre auténtico puede unir a los creyentes en torno a la figura central del cristianismo, ayudándolos a redescubrir sus raíces y a enriquecer su relación con Dios. Esta práctica no solo fortalece la fe personal, sino que también inspira a las comunidades a profundizar su devoción, yendo más allá de los rituales formales hacia una conexión transformadora y auténtica. El movimiento para restaurar los nombres originales de las figuras bíblicas no es simplemente un esfuerzo por precisión histórica, sino una búsqueda de profundidad espiritual y del poder que estos nombres contienen. Muchas congregaciones han comenzado a referirse a Dios como Yahvé y a Jesús como Yeshua, reconociendo que estas designaciones preservan no solo la herencia judía del cristianismo, sino también el significado más claro y puro de las Escrituras. Este regreso a los nombres originales, como se menciona en Éxodo 3:15, «Este es mi nombre para siempre, el nombre con el que se me recordará de generación en generación», no es solo un asunto académico. Representa una reafirmación consciente de las raíces judías del cristianismo y un desafío a las adaptaciones que, en algunos casos, han diluido el significado original de las Escrituras. Al reintroducir estos nombres en la práctica religiosa,
Los creyentes no solo enriquecen su comprensión de los textos bíblicos, sino que también profundizan su conexión con el mensaje puro y esencial del Evangelio. Este movimiento no solo corrige posibles errores históricos, sino que también busca restaurar una relación más directa y genuina con Dios, reconociendo que los nombres originales poseen una resonancia espiritual única que no puede ser reemplazada. Además, este enfoque tiene importantes implicaciones interreligiosas, especialmente en el diálogo entre el cristianismo y el judaísmo. Al enfatizar las raíces compartidas basadas en la Torá y los profetas, se fomenta un ambiente de respeto mutuo, fortaleciendo los lazos entre comunidades que, aunque separadas por siglos de desarrollo teológico, comparten una herencia espiritual profundamente interconectada. La transición de Yeshua a Jesús y sus múltiples adaptaciones culturales han influido no solo en la percepción religiosa, sino también en la manera en que diferentes sociedades han entendido y representado al Mesías. Estas transformaciones han moldeado la percepción de Jesús tanto como figura histórica como símbolo divino, afectando la forma en que las comunidades ven su papel en la redención y su impacto en la historia humana. Reflexionar sobre estos cambios nos permite comprender mejor cómo los contextos culturales han influido en la interpretación y representación del mensaje de Jesús a lo largo de los siglos. El nombre de Jesús, desde su forma hebrea original hasta sus adaptaciones modernas, encapsula una narrativa de salvación y propósito divino que trasciende culturas y generaciones. Volver a las raíces de estos nombres no solo recupera su significado histórico, sino que también reafirma una conexión espiritual más profunda con la figura central de nuestra fe. Este ejercicio no es simplemente un regreso al pasado, sino un redescubrimiento del poder transformador que reside en el nombre, sobre todo, nombre, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Restaurar el uso de los nombres originales de Dios y de Jesús no solo tiene un valor histórico, sino que también posee un potencial transformador para revitalizar la espiritualidad dentro del cristianismo. Referirse a Dios como Yahvé, por ejemplo, restablece una conexión más directa con la narrativa bíblica, recordándonos la presencia viva de Dios a lo largo de la historia de la salvación. Jeremías 16:21 declara: «Por tanto, les enseñaré, esta vez les haré conocer mi poder y mi fuerza, y sabrán que mi nombre es Yahvé». Este pasaje subraya la importancia de proclamar el verdadero nombre de Dios, reconociendo su papel continuo en la vida de los creyentes y su influencia transformadora en el mundo. A nivel social, los nombres elegidos para referirse a las figuras religiosas tienen un impacto significativo en la cohesión comunitaria. En el caso de Jesús, las diferentes versiones de su nombre en distintas lenguas y tradiciones han enriquecido la expresión cultural de la fe, pero también han generado malentendidos y divisiones. Restaurar sus nombres originales representa una oportunidad para que las comunidades encuentren un terreno común, fomentando la unidad y el respeto por las raíces compartidas de la fe. Este esfuerzo no solo reconecta a los creyentes con la riqueza espiritual de los textos originales, sino que también fortalece los lazos entre diversas tradiciones cristianas. Desde una perspectiva cultural, los distintos nombres de Jesús han influido profundamente en su representación a lo largo de la historia. Variaciones de su nombre se reflejan en el arte, la literatura y los medios de comunicación, desde las majestuosas representaciones renacentistas hasta las interpretaciones cinematográficas modernas. Cada forma de referirse a Jesús conlleva un simbolismo único, moldeando la percepción pública de él no solo como una figura religiosa, sino también como un ícono cultural.
Este fenómeno ilustra cómo los nombres no solo definen una identidad espiritual, sino que también impactan profundamente la manera en que las generaciones experimentan lo divino dentro de sus contextos culturales y sociales. Si sientes que hay más preguntas que respuestas en tu vida y buscas claridad, tenemos algo especial para ti. Caminos de Revelación, descifrando la Biblia completa. Este libro, lleno de enseñanzas profundas y respuestas prácticas, está disponible como un regalo en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito detrás de los desafíos que enfrentamos. Las profecías bíblicas, al vincular los nombres de Dios y del Mesías con revelaciones esenciales sobre el propósito divino, ofrecen una perspectiva única del plan de salvación. Estudiar estos textos a través del prisma de los nombres originales nos permite descubrir matices que de otro modo podrían pasar desapercibidos. Por ejemplo, analizar cómo los nombres de Dios reflejan sus atributos y su interacción con la humanidad proporciona una comprensión más profunda del papel de Jesús como el cumplimiento supremo de estas promesas divinas. Regresar a los nombres originales, como Yahvé para Dios y Yeshua para Jesús, no es solo un esfuerzo por preservar la autenticidad histórica. Representa una reafirmación consciente de las raíces judías del cristianismo y un llamado a redescubrir el poder espiritual que estos nombres poseen. Estas designaciones originales no solo conectan a los creyentes con las promesas del Antiguo Testamento, sino que también refuerzan la continuidad entre las escrituras hebreas y el Evangelio. Este enfoque fomenta una comprensión más profunda de la narrativa bíblica como un todo cohesionado, donde cada profecía y cada nombre preparan el camino para la redención final. Además, el uso de los nombres originales en la práctica religiosa inspira una relación más cercana y genuina con Dios. Al invocar a Yeshua, los creyentes no solo recuerdan el significado de Yahvé es salvación, sino que también experimentan una conexión directa con el propósito divino de Jesús como el Salvador prometido. Este reconocimiento transforma la fe personal, llevando la devoción más allá de los rituales y hacia una experiencia espiritual auténtica y transformadora. En un mundo cada vez más fragmentado, restaurar los nombres originales no solo enriquece nuestra práctica de fe, sino que también ofrece una oportunidad para fortalecer los lazos entre tradiciones religiosas. Reconocer las raíces compartidas del judaísmo y el cristianismo, basadas en la Torá y los profetas, promueve la comprensión mutua y el respeto entre comunidades que comparten una herencia espiritual profundamente interconectada. Este enfoque no solo unifica a los creyentes, sino que también ofrece una visión más rica y profunda del mensaje divino. La transición de Yeshua a Jesús y las posteriores adaptaciones culturales han influido tanto en el ámbito espiritual como en el cultural. Estas transformaciones no solo han moldeado la forma en que las sociedades perciben al Mesías, sino también cómo entienden su papel en la redención de la humanidad. Reflexionar sobre estos cambios nos permite redescubrir la riqueza original de los nombres sagrados y su poder para transformar vidas. Al hacerlo, recuperamos no solo la autenticidad histórica, sino también una conexión espiritual más profunda con la narrativa divina que ha moldeado nuestra fe. La restauración de los nombres originales de Dios y de Jesús es más que un ejercicio lingüístico. Es una invitación a un encuentro más profundo y personal con lo divino. Recuperar estos nombres revitaliza la fe al reconectar a los creyentes con las raíces de la historia bíblica y las promesas eternas de salvación. Como nos recuerda Jeremías, conocer y proclamar el nombre de Yahvé fortalece nuestra fe,
y nos acerca a la esencia del mensaje de Dios. Al invocar a Yeshua, afirmamos el cumplimiento de estas promesas en Jesús, el Mesías, cuyo nombre trasciende culturas y tiempo, portando el poder eterno de la redención y el amor divino. Examinar las profecías de Isaías, como la que describe a un niño que será llamado admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, adquiere una nueva dimensión cuando consideramos el nombre original de Jesús, Yeshua. Este nombre no solo identifica al Mesías, sino que también subraya su misión divina y redentora. Cada título mencionado en Isaías encapsula atributos específicos de la naturaleza divina y juntos presentan a Jesús como la manifestación plena de la voluntad de Yahvé, integrando todas estas características en un mensaje coherente sobre su papel como Salvador. En la vida cotidiana, cuando enfrentamos dudas y desafíos, reflexionar sobre los nombres divinos puede ser una fuente de fortaleza y guía. Los nombres sagrados, con sus significados profundos, nos recuerdan las promesas y la naturaleza de Dios, ayudándonos a encontrar claridad en medio de la incertidumbre. Recursos como Caminos de Revelación, descifrando la Biblia completa, ofrecen una guía valiosa para quienes buscan respuestas y desean profundizar en su fe. Este libro, disponible como un regalo en el primer comentario fijado, representa una oportunidad única para redescubrir la esencia del mensaje divino y fortalecer nuestra conexión con Dios. Las conexiones entre las profecías y los nombres sagrados no son meras coincidencias culturales o lingüísticas. Representan expresiones intencionales de un diseño divino que vincula a Jesús con el propósito eterno de la redención. Al profundizar en estos aspectos, descubrimos un nivel de coherencia y detalle que subraya la naturaleza inspirada de las Escrituras. Los nombres originales y las profecías sirven como testigos entrelazados de un mensaje central: el cumplimiento del plan divino en la persona de Jesús. Estudiar las Escrituras desde esta perspectiva original no solo enriquece nuestra reflexión teológica, sino que también fortalece nuestra fe al revelar una narrativa bíblica perfectamente integrada. Sin embargo, la transición de los nombres bíblicos, desde sus formas originales hasta las variantes utilizadas hoy, presenta desafíos significativos. Estos desafíos van más allá de los cambios lingüísticos e incluyen consideraciones históricas, culturales y teológicas. Cada nombre bíblico lleva un peso simbólico y conceptual que, en el proceso de traducción, puede alterarse o incluso perderse. Por ejemplo, el nombre hebreo Yeshua, que significa Yahvé salva, no solo identifica a Jesús, sino que encapsula su propósito divino. Cuando se transforma en Jesús, esta conexión directa con su significado original puede diluirse, afectando nuestra percepción de su papel redentor. Traducir no es simplemente cambiar palabras, es interpretar un mensaje sagrado de manera que preserve su profundidad y relevancia. Es un proceso delicado en el que las decisiones del traductor influyen profundamente en cómo las comunidades de fe comprenden y viven su espiritualidad. Cada ajuste lingüístico, por pequeño que sea, impacta la comunicación del mensaje bíblico y la forma en que será recibido por las generaciones futuras. El acto de traducir la Biblia es, en muchos sentidos, un proceso vivo y continuo, un intercambio constante entre los textos originales, la intención del traductor y las necesidades espirituales y culturales de los lectores contemporáneos. Reconocer esta complejidad nos invita a acercarnos a las Escrituras con una perspectiva más amplia y receptiva. La verdad bíblica tiene múltiples capas y siempre hay más por descubrir.
Reflexionar sobre estas dinámicas también nos anima a valorar las diferentes traducciones de la Biblia como recursos complementarios. Cada versión ofrece una perspectiva única y al estudiarlas en conjunto podemos profundizar en nuestra comprensión del mensaje divino. En lugar de limitarnos a una sola interpretación, podemos abrazar la riqueza y diversidad de la palabra de Dios, explorando las múltiples facetas de su mensaje eterno. El futuro del uso de los nombres sagrados en la práctica religiosa y en la vida cotidiana de los creyentes parece avanzar hacia una mayor apreciación de sus formas originales. Este interés refleja una búsqueda de una espiritualidad más auténtica, profundamente arraigada en la tradición bíblica y menos influenciada por adaptaciones modernas que, en algunos casos, han alterado su significado original. Este movimiento hacia la restauración de los nombres sagrados simboliza no solo una conexión renovada con las raíces de la fe, sino también el deseo de muchos creyentes de experimentar una relación más rica y profunda con lo divino. A medida que esta tendencia crece, es probable que influya en muchos aspectos de la vida religiosa, desde la liturgia hasta la educación teológica. Incorporar los nombres originales de Dios y de figuras bíblicas clave en oraciones, himnos y ceremonias no solo enriquece la experiencia espiritual, sino que también refuerza la continuidad histórica de la fe. Este enfoque revitalizado ayuda a los fieles a comprender mejor las conexiones entre los textos antiguos y su significado actual, fortaleciendo su entendimiento del propósito de Dios. Además, enfatizar los nombres originales de Dios y de Jesús en las Escrituras abre nuevas oportunidades para el diálogo interreligioso. Reconocer y respetar estas designaciones puede servir como un punto de encuentro entre diversas tradiciones religiosas, particularmente entre las comunidades judeocristianas y otras fes que comparten una reverencia por los textos sagrados. Este esfuerzo por preservar las raíces lingüísticas y culturales de los nombres divinos ayuda a superar divisiones y fomenta el respeto mutuo, enriqueciendo a todas las partes involucradas. De cara al futuro, podrían desarrollarse recursos específicos para profundizar en el significado de los nombres originales y su impacto en la práctica de la fe. Estos recursos podrían incluir materiales educativos, programas de formación para líderes religiosos y plataformas digitales que permitan a los creyentes explorar el valor de estos nombres en sus contextos históricos y espirituales. Al integrar esta comprensión más profunda en la formación teológica y en la vida diaria, los creyentes pueden encontrar una conexión más vibrante y auténtica con la tradición bíblica, experimentando una fe más rica y significativa que los acompañe en su camino espiritual. ¿Alguna vez has reflexionado sobre el hecho de que los nombres comunes de Dios y de Jesús que usamos hoy no son los que les fueron dados originalmente? Redescubrir sus formas originales es más que un ejercicio histórico. Es una oportunidad para profundizar nuestra comprensión de la narrativa bíblica y conectarnos más íntimamente con el mensaje eterno que transforma vidas. Si este tema resonó contigo y sientes curiosidad por explorar aún más sobre los nombres originales de Dios y de Jesús, no olvides dar me gusta al video y suscribirte al canal para más contenido como este. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué significa para ti el nombre Yeshua? Y recuerda compartir este video con alguien que pueda encontrarlo inspirador. Juntos, sigamos descubriendo la riqueza del mensaje bíblico.